Una noche, en Ciudad México, 2 disparos apagan la vida del líder estudiantil cubano. Julio Antonio Mella cae herido. Tina Modotti grita, y el siglo XX se queda con una pregunta sin respuesta. ¿Quién ordenó la muerte de Julio Antonio Mella? Mella, cofundador del Partido Comunista de Cuba y de la FEU, se exilia en México en 1926. Desde allí, articula campañas contra el dictador Gerardo Machado. El 10 de enero de 1929, mientras caminaba con Tina Modotti por la esquina de Abraham González y Morelos, recibe 2 balazos. Una bala de revólver calibre 38 le entra a Mella por el codo izquierdo y le atraviesa el intestino. La segunda le desgarra un pulmón. Muere poco después. Desde entonces se ha lanzado todo tipo de teorías sobre quién fue el autor intelectual de la muerte de Mella. Hasta los días de hoy, 3 teorías compiten por la verdad. Mella fue un tenaz adversario de los gobiernos republicanos de Alfredo Zayas y Gerardo Machado. Lo mismo organizaba revueltas estudiantiles que se enrolaba en huelgas protagonizadas por la clase obrera. Es conocido que Mella fue detenido por unas bombas que estallaron en la taquilla del Teatro Pairet en septiembre de 1925. Para muchos, Machado tenía el móvil perfecto. Mella era voz, organización y símbolo, y su presencia era nociva para su gobierno. Aunque agentes cubanos y pistoleros a sueldo aparecen una y otra vez en informes policiales y la prensa, los tribunales nunca cerraron el caso con pruebas definitivas. Desde el primer día, la prensa buscó un melodrama, celos, traiciones y pasión. La figura pública de Tina Modotti sirvió para esta narrativa. Resulta que quien estaría encargado de disciplinar a Mella en México sería el italiano Vittorio Vidali, un pistolero encargado de los trabajos socios del Comintern, que había estado en La Habana. Los comunistas cubanos le advirtieron de lo conflictivo que podría resultar Mella. Es conocido y notorio que Vittorio Vidali tuvo varios altercados con Julio Antonio Mella, a quien acusaba de trotskista. La situación se agravaba por el hecho de que Vidali había sido amante de Tina Modotti antes de que ésta iniciara un tórrido romance con Mella. Tina Modotti reanudó su relación amorosa con Vittorio Vidali después de la muerte de Mella. Ambos viajaron hacia Europa en el mismo barco cuando fueron deportados por las autoridades mexicanas en 1930 con documentos de identidad falsificados. Los medios de la época dieron cobertura a la huelga de hambre que sostuvo Mella durante 19 días, hasta sufrir un ataque cardíaco. Uno de los sucesos que el gobierno actual de Cuba siempre se ha empeñado en desaparecer de los libros de historia es el hecho de que el propio Partido Comunista, fundado por Mella, lo expulsó tras su huelga. La acción fue calificada como insubordinación y oportunismo táctico. Lo acusaban de tener nexos con la burguesía y falta de sentimientos de solidaridad. Mella partió al exilio, pero los comunistas mexicanos tampoco lo recibieron solo con sonrisas y abrazos. Allá también Mella mostraría su lado insumiso, generando una mayor crisis entre las filas de los partidarios de Trotsky o de Stalin. Para estas alturas, ya eran muchos los interesados en su muerte. En su momento, Mella esbozó una estrategia de alianzas con fuerzas nacionalistas no marxistas para enfrentarse a Machado. Semejante línea de acción entraba en contradicciones con la política sectaria de clase contra clase que impulsaba Stalin. Esto era más que suficiente para que los seguidores de Stalin desearan su muerte. Por si esto fuera poco, en 1927, Mella viaja a la Unión Soviética y mostró su interés por las propuestas de la oposición de izquierda encabezadas por León Trotsky. Mella era carismático y autónomo. Eso generaba choques y rivalidades. Muchas fuentes señalan a Vittorio Vidali como pieza clave de su muerte. Y nuevamente se mezclan los celos y la rivalidad política como causa del crimen. Lo cierto fue que las causas de la izquierda se vieron beneficiadas por el nacimiento del ícono de joven revolucionario asesinado. La policía arrestó como sospechosos del asesinato a José Magriñat, José Agustín López y Antonio Sanabria, pero los liberó al no poder probar su culpabilidad. Tina Modotti y Vidali también fueron acusados de estar involucrados en el asesinato, pero no se encontraron pruebas suficientes para sustentar la acusación. Y después de haber visto este video te hago la pregunta, ¿quién crees que fue el asesino de Mella? ¿Cuál crees que fue el móvil del asesinato? ¿Su oposición al gobierno de Machado, la pugna de Mella, con el ala stalinista de los comunistas mexicanos o el despecho amoroso de Vittorio Vidali? Deja tu opinión en la caja de comentarios, regala un like, comparte el video y suscríbete al canal, para juntos continuar recorriendo los misteriosos y oscuros caminos que nos ha tocado andar a los cubanos de a pie. Muchas gracias.